en una emergencia llega un paciente y le dicen, no respira. Pónganse a pensar un ratito a ver qué significa cuando le dicen a ustedes, el paciente no respira. ¿Qué es lo que ha visto el familiar, el técnico de enfermería, la enfermera, para que le vengan y le digan a usted, doctor, el paciente no respira? Ha venido un paciente que no respira. ¿Qué cosa es lo que deben haber apreciado? Lo más común es de que no hayan apreciado que tiene movimientos torácicos, ¿no? Movimientos torácicos. Es lo más adecuado. Entonces aquí viene la segunda pregunta, que es respirar, ¿no? ¿Qué es respirar? Vendría a ser, si deducimos de la pregunta anterior, movimientos torácicos de ingreso y salida de aire, que es lo más obvio que podemos apreciar. Y aquí viene esta pregunta, ¿para qué respiramos? ¿Dónde se usa el oxígeno que ingresa por los pulmones y que se transporta en la sangre? ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? Para las células. Un paréntesis, supongo que están grabando, por favor, porque yo no voy a enviar copia del PPT, así que hay que grabar. Muy bien, aquí tenemos esta célula, al cual va a cumplir una función. No importa qué función cumpla, pero para cumplir esta función necesita insumos. De estos insumos pueden ser fuente de energía, generalmente son los hidratos de carbono y los lípidos, sustratos, diferentes sustratos, y lo que nos interesa a nosotros, oxígeno. Una vez que ha cumplido esta función, esta célula va a producir desechos. ¿Qué significa desechos? Algo que ya no es útil para nosotros en el momento, o para las células en este caso. El único desecho volátil que se produce es el CO2, el que va a ser eliminado por el pulmón, que nos interesa a nosotros en este momento. Después va a haber un grupo de desechos no volátiles, desechos como urea, creatinina, ácido úrico, etc. Y que van a ser eliminados por la orina por trabajo renal. Y también de esto puede haber sustancias que están en exceso y que pueden ser eliminadas ya sea por el riñón o por el tubo digestivo. Por ejemplo, el exceso de agua, nosotros tenemos un balance hídrico, pero cuando tomamos un exceso de agua, el exceso de agua se elimina por vía urinaria. Pero cuando tenemos un exceso que el tubo digestivo no lo absorbe porque tiene un límite de absorción, por ejemplo, el fierro. La ingesta vía oral de fierro tiene un límite. No todo el fierro que uno ingiere lo absorbe. Entonces ese exceso se elimina por tubo digestivo. Nosotros vamos a desarrollar el capítulo de esta forma, siguiendo este grupo de títulos, el cual nos va a ir permitiendo conocer lo que es fisiología de la respiración. Vamos a empezar con esta atmósfera y vamos a ir avanzando hasta el día de hoy a mecánica respiratoria, ¿no? Vamos a ver estos dos.
atmósfera y mecánica respiratoria. Dentro de eso está fotosíntesis, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la atmósfera? La atmósfera, pues, como ustedes recordarán, me imagino que les han enseñado en el colegio, viene a ser, pues, la capa gaseosa que rodea la Tierra. Y esta capa gaseosa tiene varias subcapas, ¿no? En cual la que nos interesa a nosotros, esta que está aquí, la troposfera, que se eleva más o menos a unos 10, 11 kilómetros hacia arriba, en el cual todos vivimos, y que inclusive la aviación comercial vuela pues acá más o menos a 11.000 kilómetros, a 11 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o sea, más o menos 11.000 metros, por ahí vuela la aviación comercial, ¿no? Entonces, atmósfera pues viene a ser la capa gaseosa que rodea la Tierra. Dentro de tenemos algunos conceptos adicionales. La altura de la atmósfera alcanza a unos 10.000 kilómetros, la capa que habíamos dicho anteriormente, lo que viene a ser la troposfera, ¿no? La troposfera. Esta más o menos viene a ser lo que está aquí, unos 10. El total, perdón, la atmósfera de 10.000 kilómetros, pero el que nos interesa es la troposfera, que viene a ser 10 kilómetros a 11. Casi la totalidad del aire, un 95%, se encuentra a menos de 30 kilómetros. Y 75% en los primeros 11 kilómetros. O sea, la troposfera tiene 75% del aire, ¿no? La troposfera. ¿Qué funciones cumple la atmósfera? Las funciones son importantes y es la que el hombre se está encargando de destruirla, ¿no? Primero, la capa de ozono, que absorbe gran parte de la radiación solar ultravioleta, ¿no? Los agujeros que está viendo, etcétera, por diferentes contaminantes, está consumiendo la capa de ozono. ¿Qué más hace la atmósfera? Reduce las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y actúa como un escudo protector contra los meteoritos, con un determinado tamaño de meteoritos. No todos pueden ser contenidos. Un tamaño de meteorito. Bueno, como ustedes han visto hace un momento, el principal componente de la atmósfera es el aire. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla gaseosa, mezcla de gases. En la tabla esta que figura aquí, los gases que figuran en letra blanca son los que nos interesan y son los más abundantes. Los que figuran en amarillo van a ser variables de acuerdo a la zona en que se encuentran, como los contaminantes. Entonces, los gases que nos interesan, el primero es el anhídrido carbónico o CO2. En líneas generales se encuentra en muy pequeña cantidad, entre 0.03 a 0.04, y que con fines prácticos podemos decir que no existe. Cero. El oxígeno, la cantidad es 20.93, y que con fines prácticos podemos decir pues que hay un 20%, 21% o un quinto de la atmósfera es oxígeno. En cuanto al vapor de agua, el vapor de agua es variable. Tienen que escuchar clima. Lima es un clima muy húmedo, mucho vapor de agua. En la sierra es el clima seco, muy bien, menos vapor de agua. Por ejemplo, en Huancayo, está más o menos a 3.200 metros sobre el nivel del mar, se dice que la atmósfera es seco. En realidad no es seco,
porque existe un vapor de agua de más o menos 45%, 50, 45% de humedad. El clima donde es el más seco, es donde existe alrededor solamente de 2 a 3% de vapor de agua. 2 a 3% de vapor. Y este es en el desierto de Atacama, en Chile, que es el clima más seco del mundo, ¿no? Y completan los 4 gases importantes para nosotros, como componentes del aire, el nitrógeno. Después tenemos, como dije hace un momento, una serie de elementos, el cual completan lo que viene a ser la atmósfera, ¿no? Gases nobles, ozono, hidrógeno y, como dije, los contaminantes. Entonces, hablamos hace un momento del vapor de agua, ¿no? El vapor de agua. Y como podemos leer acá, ¿no? Las moléculas de la superficie del agua continuamente escapan a la fase gaseosa. Eso nos es obvio. Si nosotros, lo más simple es, si tú lavas tu ropa, la cuelgas, el agua que tiene tu ropa, poco a poco se evapora, ¿no? La fuerza con que lo hacen se llama presión de vapor de agua y depende directamente de la temperatura. Fácil de deducir. En verano, tu ropa se seca mucho más rápido que en invierno. En este invierno que estamos pasando, que es un invierno, si me permite la expresión, de media tinta, bueno, estamos como una primavera o un otoño, ¿no? Es más intermedio. Entonces, vamos a ver aquí en esta tabla, la presión del vapor de agua va a depender, como dije, de la temperatura. La presión del vapor de agua va a depender de la temperatura. Vamos a suponer que estemos a 20 grados, está aquí 20 grados centígrados, ¿no? Y la presión de vapor de agua sería 17.5 milímetros de mercurio, siempre y cuando la humedad sea 100%, o sea, completamente húmedo. Vamos a suponer que en verano, estamos a una temperatura de 27, la presión de vapor de agua sube a 19.8. Si imaginariamente nos introducimos en nuestros alvéolos pulmonares, ¿no? Dentro de nuestros alvéolos pulmonares es 37 grados centígrados, temperatura corporal, y ahí el vapor de agua produce una presión de 47 milímetros de mercurio. Y lo he puesto en letras bien grandes para que se acuerden, porque este número 47 se usa para cálculo, para determinados cálculos en fisiología de la respiración, ¿no? Estos valores que están acá sean siempre y cuando esté al 100%, ¿no? Al 100% esté la humedad. O sea, esté completamente disuelto. Eso no siempre es así. Entonces, vamos a tener que definir un siguiente término que es la humedad relativa, y es el que ustedes han escuchado, ¿no? Temperatura en Lima, 21 grados centígrados. Humedad relativa, no, 97%, 95%. En verano, temperatura 27 grados, humedad relativa 90%, 85%. Es lo que dicen los noticieros, es lo que el CENAMI informa. Entonces, aquí tenemos algo que ustedes deben aprender. La presión del vapor de agua en la atmósfera se mide como humedad relativa. O sea, cada vez que ustedes escuchen los valores del tiempo,
Entonces, humedad relativa, ajá, presión de vapor de agua. La humedad relativa se refiere al porcentaje del agua que se está ejerciendo en determinado momento. El porcentaje de la presión de agua, Vamos a suponer que estemos a 20 grados centígrados, que posiblemente estemos a esa temperatura. Y si el CENAMI nos informa humedad relativa 95%, quiere decir que el vapor de agua en la atmósfera está ejerciendo una presión de 16.0. De 16.0. Presión, humedad relativa 90%, entonces quiere decir que solamente está ejerciendo 15.8. 15.8. Imaginemos que tenemos un lugar, vamos a suponer la sierra peruana, ¿no? En cualquier sitio donde la temperatura puede ser 20 grados centígrados, y como se dice que en líneas generales en la sierra el clima es seco, lo apropiado sería decir más seco, vamos a decir que nos dice que ahí la humedad es solamente 60%. Entonces, la presión de agua va a ser 10.5. Y esto es lo que nos sucede. Yo supongo que la mayoría de ustedes ha viajado a la sierra. ¿Qué cosa es lo que nos pasa en la sierra? Primero, la piel se seca más rápido, se vuelve más áspera. Las mujeres, en líneas generales, lo sienten mejor porque ustedes saben que a ella le gusta siempre tener la piel más suave. El hombre, mucho que no nos importa. Otra cosa que percibimos por esta disminución de la humedad relativa es que se nos seca la garganta. Igualmente los labios. Y a veces tenemos que estar usando estas cremas que se usan para que los labios no se cuarteen. No son evidencias que hacen de que demuestren que en la altura la humedad relativa disminuye. En cambio, el clima usualmente pues varía entre 90, 95, 97% de humedad relativa y casi no necesitamos estas cremas humectantes. Pero el gran problema es que la humedad facilita el transporte de alergenos. Entonces, por eso que los que sufren de asma, en épocas donde la humedad relativa aumenta, los problemas asmáticos también aumentan. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos que les he puesto es para que ustedes recuerden este concepto de humedad relativa. Se va a referir entonces humedad relativa a uno de los componentes que tiene el aire, que es vapor de agua. Como dije al principio, vapor de agua va a ser variable, como ya lo estoy demostrando, de acuerdo a la zona donde esté usted. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Fotosíntesis no han estudiado ustedes en el colegio. La fotosíntesis es el proceso por el cual la clorofila existente en las hojas verdes, ¿qué cosa hace? En base a energía solar, agua, que puede ser agua que viene de la tierra, y el CO2 atmosférico, se va a encargar de producir materia orgánica. Obviamente la planta ustedes ven que crece. Consecuencia de esta formación de materia orgánica produce oxígeno. Entonces, ¿qué cosas debemos recordar del reino vegetal, de los vegetales? Debemos recordar que los vegetales son consumidores de CO2 y productores de oxígeno.
El círculo se cierra con los del reino animal, en cual nos incluye el ser humano, que es lo contrario. Es consumidor de oxígeno y productor de CO2. Consume oxígeno y produce CO2. O sea, pues entre ambos forman un equilibrio, el cual el hombre, como perfecto depredador que es, pues destruye la naturaleza, destruye los bosques para sembrar cemento, ¿no? Y el cemento no produce oxígeno. Ese es el gran dilema que tenemos los seres humanos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la atmósfera? Decíamos que teníamos varios contaminantes, ¿no? Y en este esquemita que está aquí, tal vez el único normalmente que siempre ha existido, desde que se produjo el Big Bang, más o menos hace 5.000 millones de años, y que ha permitido formar la Tierra, sea esto que está acá. Esto que está. Lo demás, como ustedes pueden apreciar, es producto del ser humano. Todo esto de acá es producto del ser humano. Y tenemos al mundo en estas circunstancias. ¿Cuál es la contaminación del aire? Como ustedes ven en esta tabla, la contaminación se mide en partes por centímetro cúbico. Tal vez las zonas menos contaminadas son alta mar, 1000 partes, al igual que a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, pero en campo abierto, no en una ciudad. Las zonas agrícolas más o menos, pueblos o ciudades pequeñas, 35.000. Pero grandes ciudades, miren, como Lima, tienen 150.000 partes. Claro, no es parejo en todo Lima, ¿no? Va a haber zonas más o menos. Ustedes van a la avenida Bancay, pues obviamente hay mucho más. Si han estado en Santiago de Chile, hay épocas, pues debido a como ellos está ubicada la ciudad, la contaminación pues hace que se vea, ¿no? Usted ve una franja gris ahí en el horizonte, ¿no? De contaminación. Entonces, en conclusión, podemos decir que la contaminación del aire va a depender de determinadas zonas. Los compuestos contaminantes son muchos de los que están acá, ¿no? Muchos de los que están acá. Y esto solamente los listo porque se van a estudiar cuando ustedes lleven en medicina, ¿no? Toxicología, ¿no? En toxicología se va a repasar cada uno de ellos, ¿no? Aquí es fisiología y no interesa. Solamente lo menciono. Muy bien. ¿Qué otro factor importante tenemos que rescatar de la atmósfera? Aquí conocen ustedes esta fotografía y la Costa Verde. Y la Costa Verde, obviamente, es nivel del mar, está ahí, la presión es, a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. 760. Pero nosotros, Lima no está pues a nivel del mar exactamente. Está más o menos entre 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como está indicado en la flecha, miren ustedes, entonces vamos a estar aquí más o menos a 100 metros, póngale aquí a 100 metros. Y a la presión barométrica ha disminuido algo, ¿no? 700, menos de 760. Pongámosle un número 750. Ahí está, ¿no? Ahí las líneas entrecortadas nos están indicando que ya estamos más o menos a 100, 150 metros sobre el nivel del mar y la presión barométrica ha disminuido.
Aquí conocemos este club, de repente alguno de ustedes será socio de este club del bosque. Y como saben, estamos yendo por la carretera central y más o menos está a unos 890 metros sobre el nivel del mar. 890. Aquí es 1000, aquí es 890. Y miren cómo la presión barométrica ha disminuido, ¿no? Si seguimos por la carretera central, vamos a llegar a esta zona que todo el mundo, todos conocemos, ¿no? A veces nos da Soroche, y se llama Ticlio, ¿no? Y ahí hay un letrero muy alusivo a lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y está, miren ahí, 4.818 metros sobre el nivel del mar. 4.818 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si seguimos lo que pasa en este ejemplo, mire, ya va a llegar a 5.000, 4.800. Y mire la presión barométrica, cómo ha descendido. ¿No? ¿Cómo ha descendido? ¿Cuánto es la presión? 390. En Lima, aquí en nuestra atmósfera, estamos a 750. Todos, más o menos todos, ¿no? A 750. Imaginariamente tomamos un bus, nos vamos de paseo de excursión a la Sierra Central y tenemos que cruzar Ticlio. Ticlio está a 4.818 metros sobre el nivel del mar y miren cómo desciende la presión barométrica a 390 como está indicado. Muy bien. Pero eso cómo nos afecta a nosotros. Miren, cuando estamos en Lima, aquí está Lima, y este esquema está de Lima, esta curva corresponde a Lima. Y cómo van variando los gases, si es en la atmósfera, la taquia, alveolo, sangre capilar y sangre venosa, etc. Vamos a ver que en sangre arterial, en Lima, cuando la presión barométrica es 750, la presión parcial de oxígeno en nuestra sangre arterial es más o menos esto, 105. Y la presión de anhídrido carbónico, CO2, es casi 40. ¿No? Casi 40. En unas 3 horas y media más o menos, dependiendo del tráfico, podemos llegar a esta zona donde dice Morococha. ¿Por qué menciono Morococha? Porque yo he tomado esta tabla de un trabajo hecho por mi maestro, el doctor Marco Tulio Velázquez, que en paz descanse, y este estudio se hizo en Morococha, donde la Universidad de San Marcos tiene un instituto de investigaciones de altura. Entonces, ¿cuáles son los... ¿Y dónde está Morococha? Morococha está bajando Ticlio. Antes de llegar a la Oroya, entre Ticlio y la Oroya, está la ciudad de Morococha, cual ha sido ahora trasladada a otro sitio, etc. ¿Y cuánto es la presión barométrica en Morococha? 445. ¿Y qué pasa con los gases? ¿Qué es lo que pues, nos repercute? Mire, en Lima, en nuestra arteria es 105, habíamos dicho. Y en Morococha, miren cómo bajó a 48 más o menos. O sea, el oxígeno en sangre disminuye a menos de la mitad. Y como es un cambio brusco, esto no va a producir soroche o mal de montaña agudo, que todo el mundo lo ha percibido. Algunas manifestaciones son leves, por ejemplo, cefalea, sensación de falta de aire, y en otras personas es mucho más grave, náuseas, vómitos, diarrea, hasta sensación de muerte puede producir por esta variación del oxígeno.
¿Y qué pasa con el otro componente, CO2? En nuestros alvéolos, en Lima, casi 40, 39, y miren cómo baja aquí, ¿no? A 32. Entonces, esto, dos curvas, miren ustedes la comparación, aquí está bien clara, de la cascada de oxígeno. Cómo la cascada de oxígeno en Lima tiene esta posición y en la ciudad de Morococha esta otra posición. Y, como vuelvo a repetirles, lo que nos afecta es esta gradiente de oxígeno, ¿no? Gradiente de oxígeno que se produce en un lapso de 3 a 4 horas que llegamos a esta zona y que va a producirnos, pues, lo que se conoce como soroche agudo, hay que mencionarlo, o mal de montaña agudo, mal de montaña agudo. Hay que mencionar el término agudo porque existe el crónico que no es motivo de esta clase y que ustedes lo van a estudiar en curso correspondiente, y seguramente si alguno de ustedes va a hacer su serum a la altura, ¿no? Va a haber algunos casos de mal de montaña crónico. ¿No? Aquí estamos refiriéndonos al agudo. ¿Okay? Entonces, aquí miren ustedes, para redondear, una tabla comparativa de Lima y Morococha. Lima y Morococha. Ya les dije la variación de la presión barométrica por variación de las alturas, ¿no? Lima, ciudad, más o menos 100 metros sobre el nivel del mar, presión barométrica 750. Morococha, 4.540 metros, presión barométrica. Miren, aprecien primero bien esta tabla. Sea Lima o Morococha, el porcentaje de gas en la atmósfera es invariable. 0.03 para el CO2, oxígeno 20.93, 2.5 de vapor de agua y nitrógeno el resto. ¿Todo va a ser cuánto? 100%. 100%. Bueno, aquí no estamos considerando los gases nobles, etcétera, que podrían estar metidos dentro del nitrógeno. Pero este 100% para determinar las presiones parciales va a depender de la presión total. 750 en Lima, 445 en Morococha. ¿Por qué digo presión total? Porque es la presión barométrica la que va a ser la presión total de la mezcla gaseosa. Entonces, si usted calcula el 20.93 de 750, en la atmósfera de Lima existe 157 milímetros de mercurio. O sea que aquí en la atmósfera existe una fuerza de 157 milímetros de presión de oxígeno. ¿Y qué pasa en Morococha? Ha bajado a 93. Si usted calcula 20.93 de 445, le sale eso. Y lo pongo en grande porque siempre quiero resaltar este aspecto de que es esta disminución de la presión parcial de oxígeno en la atmósfera la que nos va a producir este mal de montaña agudo o soroche agudo, que seguramente los que han viajado han pasado por o han ido a hacer turismo o lo que sea, van a sentir esta bajada de oxígeno. Pero que poco a poco te vas a ir acostumbrando, te vas a ir aclimatando. Te vas a ir aclimatando. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la presión barométrica? Aquí tenemos varios conceptos importantes.
es la fuerza de gravedad ejercida sobre la atmósfera. La fuerza de gravedad, la gravedad es la fuerza de atracción de la Tierra sobre todo lo que está sobre él. Nosotros estamos sobre el piso porque la fuerza nos atrae. Si no existiera esta gravedad, estuviéramos flotando como hemos visto en determinadas películas. Podemos definir como el peso de una columna de aire sobre una área de la superficie de la Tierra. Disminuye exponencialmente con la altitud. ¿Ya les expliqué? Siendo máxima a nivel del mar, 760. Es exactamente 760 cuando está en esta zona, ¿no? Aquí lo que está en letra más pequeña. No vale la pena recordarlo. 760 sí, pero estos otros numeritos no. Fue descrita en este año, en 1643, por Torricelli. Y se van a dar unidades, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho 760 milímetros de mercurio, que equivale a 760 Tor, en honor a Torricelli, y que la presión es una atmósfera. Nosotros en este momento estamos soportando una atmósfera de presión. Un poquito menos, pero es una atmósfera. ¿Por qué digo un poquito menos? Porque estamos, como le dije, a 100 metros y es solamente 700. ¿Está claro? Hay que recordar este valor, 760. Aquí viene una de las leyes importantes de los gases, la ley de las presiones parciales, que fue descrito por Dalton en 1803, también se llama ley de Dalton, ¿no? Ley de las presiones parciales. ¿Qué cosa es la ley de Dalton? Es la presión total ejercida por una mezcla gaseosa. Es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de sus componentes, como si estuviera solo en el recipiente. La presión total de una mezcla gaseosa, presión total, va a ser la presión de un gas, del gas 1, del gas 2, del gas de todos los gases que contiene. Si esto nosotros lo extrapolamos a lo que ya les he dicho, entonces, la presión total que tenemos en el aire en Lima es 750. Que va a ser igual a la suma de la presión de CO2, la presión de oxígeno, la presión de vapor de agua y la presión de nitrógeno. 750. Si estuviéramos en Morococha, la presión total, ¿cuánto es? 445. Y se va a ir compartiendo como vimos en el cuadro anterior, ¿no? La presión total 445, que sería la presión total según la ley de Dalton, entonces sería 93 que corresponde a el oxígeno, 0 al CO2 y así con los otros. ¿Mm? Ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Pero también existen otros gases, otras leyes, perdón, que relacionan el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, cuando se relaciona volumen y presión, tenemos la ley de Boyle. Cuando se relaciona el volumen y la temperatura, la ley de Charles. Y por último, cuando se relaciona la presión con temperatura, tenemos la ley de Guy-Lussac, ¿no? La ley de Guy-Lussac. Aquí tenemos una ilustración. La ley de Boyle o ley que está relacionada, miren ustedes lo que quiero que vean. Aquí la temperatura se mantiene constante. La temperatura se mantiene constante. Y miren, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye.
a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Aumenta la presión, el volumen disminuye. En este caso, la ley de Boyle mantiene la temperatura constante. A temperatura constante, dice la ley, a temperatura constante, a mayor presión, menor volumen. A temperatura constante, a mayor presión, menor volumen. Aquí tenemos la ley de Charles, donde la presión se mantiene constante. La presión se mantiene constante. Y vemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. A medida que aumenta la temperatura, aquí la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y aquí he ilustrado esto con lo que existe en un globo aerostático. Si ustedes revisan, seguramente hay filmaciones que pueden en las redes, ¿no? El cual, un globo, para que cumpla esta función que estamos viendo acá, hay que calentar el aire que está aquí dentro. Una vez que está caliente el aire, que aumenta del volumen, se pone de esta forma. Pero el gas caliente es menos denso, entonces tiende a elevarse. De lo que estamos, que es el fundamento de los globos aerostáticos. Esa es la ley de Charles. Y por último, la ley de Guy-Lussac, ¿no? La ley de Guy-Lussac. Miren ustedes que a una determinada presión existe un determinado volumen. Si yo abro esta llavecita que está aquí, entonces el volumen pasa también al otro lado, se igualan los volúmenes. Miren cómo disminuye la presión, ¿no? Cómo disminuye la presión. Esa sería la ley de Guy-Lussac. Y es lo que sucede pues con el uso de las ollas de presión, ¿no? Ollas de presión que para cocinar, ¿no? Aumentan la presión. Al aumentar la presión, ¿no? Permite el mejor cocimiento de los alimentos. Bien, entonces hemos hecho un repaso de lo que viene a ser atmósfera y fotosíntesis. Atmósfera, fotosíntesis y leyes de los gases. Vamos a entrar a lo que sería mecánica respiratoria. Y para eso nos vamos a tomar un pequeño descansito, que es siempre bueno. Es en mi reloj 8:15, empezamos a las 7:30, 45 minutos. Descansaremos hasta las 8:25, ¿no? 10 minutos de descanso para que puedan ir al baño, tomar algo, que ustedes quieran comer. Muy bien, entonces un paréntesis hasta ese momento.